Ha llegado la gran asamblea de la fiesta de las trompetas. Hoy, con el sermón titulado El arrepentimiento y el camino al reino de los cielos, confirmemos mediante las enseñanzas de la Biblia que para que podamos retornar al cielo debe tener lugar la hermosa obra del arrepentimiento, y que para lograr este arrepentimiento debemos predicar la verdad del nuevo pacto que Dios nos ha concedido a todas las naciones. Confirmemos que necesitamos tal devoción y dedicación. Somos ángeles que pecaron en el cielo y fueron arrojados a esta tierra. Si no fuera por la gracia de Dios, no tendríamos más opción que ir al infierno para siempre. Este habría sido nuestro destino. Solo entendiendo y conociendo correctamente nuestro pasado, podremos encontrar la respuesta correcta a la pregunta: ¿por qué todos los que creen en Dios dicen que son pecadores? Como sabemos muy bien, la fiesta de las trompetas es una fiesta en la que Dios nos permite tocar trompetas 10 días antes del día de expiación, con el propósito de prepararnos para ese día. En el pasado, para los israelitas del Antiguo Testamento, el periodo de 10 días desde la fiesta de las trompetas hasta el día de expiación era un tiempo de arrepentimiento, durante el cual reflexionaban sinceramente sobre todos sus pecados y transgresiones, confesándolos ante Dios. Esta es la semana de oración para el día de expiación. No sería exagerado decir que es una fiesta de arrepentimiento. Por supuesto, nos acercamos gradualmente a Dios mediante el arrepentimiento en todo momento durante los 365 días del año. Sin embargo, podemos decir que el tiempo en que Dios imparte un mayor significado al arrepentimiento es el periodo desde la fiesta de las trompetas hasta el día de expiación. La Biblia dice que los ángeles que pecaron en el cielo y fueron expulsados a esta tierra no pueden regresar sin el permiso de Dios, el perdón de los pecados, ¿no es así? ¿Qué hizo Dios para darnos el perdón de los pecados? Él experimentó el dolor de ofrecer su propio cuerpo en nuestro nombre y el dolor de morir en la cruz. Cuando consideramos que Dios nos ha dado la esperanza de volver al cielo y ha hecho de nuestro futuro uno más brillante a través de tal proceso, debemos dar gracias, gloria, honor y alabanza al Padre Celestial y a la Madre Celestial mientras nos esforzamos por avanzar hacia el cielo. Examinemos cuidadosamente esta verdad a través de las palabras de Dios escritas en Lucas capítulo 5. Veamos el libro de Lucas capítulo 5, versículo 31. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino ¿a quiénes vino a llamar? A pecadores al arrepentimiento. Cuando Jesús descendió a esta tierra desde el reino de los cielos, tenía un propósito claro. Vino a esta tierra para guiar a los pecadores al arrepentimiento y salvarlos. Entonces, cuando Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a quiénes se refería con estos pecadores? ¿Quiénes son ellos? ¿Acaso no se refieren a nosotros? Todas las almas de esta tierra son almas pecadoras del cielo. La Biblia nos enseña que Dios mismo descendió a esta tierra en la carne para salvar a las almas que pecaron en el cielo y guiarlas al arrepentimiento. Vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como podemos ver aquí, es muy claro que somos indudablemente pecadores. Todos los profetas anuncian y testifican sobre esto mediante la Biblia. Está escrito que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué Dios lo expresa de esta manera? Dios nos revela que somos pecadores que cayeron a esta tierra. Entonces, ¿dónde se originó el pecado? Dios ya nos ha enseñado mediante la historia del rey de Babilonia y el rey de Tiro que el pecado se originó en el eterno reino de los cielos. Además, Dios nos ha enseñado a través de Apocalipsis capítulo 12 sobre las almas que pecaron en el cielo y fueron arrojadas a la tierra, y a través de la ciudad de refugio de la ley de Moisés, en Números capítulo 35, que pecamos y fuimos arrojados a este planeta, la ciudad de refugio espiritual. Por eso está escrito que si decimos que nunca hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y estamos diciendo que Dios es mentiroso. Vayamos al libro de Isaías capítulo 50. Veamos Isaías capítulo 50, versículo 1. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Entre todos los acontecimientos que se produjeron en el cielo, el profeta Isaías nos muestra que fuimos la causa de la venida de la Madre Celestial a esta tierra, y también la causa de la venida del Padre Celestial en la carne a esta tierra. Veamos Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él las enfermedades y dolores ¿de quién? Nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, que nosotros deberíamos haber llevado. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por las rebeliones ¿de quién? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Veamos el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Antes de que Jesús viniera a esta tierra, Dios explicó a través del profeta Isaías sobre el Mesías, Cristo, quien aparecería en el futuro. Resulta que fueron nuestros pecados y transgresiones los que llevaron a la Madre Celestial a ponerse el tabernáculo de la carne e hicieron que el Padre Celestial fuera traspasado, magullado, azotado, ridiculizado y despreciado. Todo esto sucedió por causa de nuestros pecados. Por eso, Jesús dijo que había venido a esta tierra para guiar a los pecadores al arrepentimiento. Algunos dicen
He vivido rectamente sin cometer ningún pecado hasta el día de hoy, pero cada vez que voy a la iglesia dicen que soy pecador. Eso me hace sentir mal. ¿Por qué dicen que soy pecador aunque no he pecado? Por supuesto, hay pecados que hemos cometido en esta tierra, pero nuestro pecado original es el que cometimos contra el Padre y la Madre celestiales. Puesto que cometimos un pecado tan grave en el cielo y fuimos expulsados a esta tierra, no hay otra forma de volver al cielo. Sin el santo sacrificio del Padre Celestial, es decir, sin la muerte del sumo sacerdote mencionado en el Antiguo Testamento, nunca podríamos regresar a nuestro hogar espiritual, el reino de los cielos. En otras palabras, sin su sacrificio no se abriría el camino hacia el perdón de los pecados. Esta es la enseñanza de la Biblia. Hoy reflexionemos cuidadosamente sobre por qué se hicieron cuantiosos sacrificios en el Antiguo Testamento y sobre lo que Dios quería enseñarnos. De esta manera, debemos darnos cuenta de que, aunque nos arrepintamos, confesemos nuestros pecados y busquemos el perdón ante Dios incluso 1.000.000 de veces, sin el sacrificio de Dios no habría manera para nosotros de regresar al reino de los cielos. Vayamos a Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, versículo 7 está escrito: en quien tenemos redención. ¿Cómo podemos obtener la redención y el perdón de pecados? Por su sangre. Sin el derramamiento de su sangre, nunca puede haber perdón de pecados. Sin el sacrificio de Dios, sin su muerte, sería imposible abrir ese camino. Para allanar ese camino, Dios vino a esta tierra en la carne por segunda vez y estableció el gran pacto para perdonar nuestros pecados. Ese pacto es el nuevo pacto, ¿no es así? Por tanto, el nuevo pacto abarca completamente el perdón de los pecados, ya que el nuevo pacto contiene el sacrificio del Padre y el sacrificio de la Madre, es decir, su muerte en sacrificio por nosotros, sus hijos. Para nosotros se abrieron el camino y la puerta hacia el reino de los cielos. La puerta del cielo nunca puede abrirse por ninguna otra cosa. Solo a través de tal dolor y sufrimiento podíamos entrar en el reino de los cielos. Por consiguiente, cuando tengamos algún problema con los hermanos, debemos pensar: ¿cuánto dolor debe haber sentido el Padre? ¿Cuánto sufrimiento debe haber soportado la Madre? En el camino hacia el reino de los cielos, a veces nos volvemos contumaces por desacuerdos triviales entre hermanos y recurrimos a nuestra propia manera. En lugar de aferrarnos a tales pensamientos negativos y baladíes, miremos siempre a Dios, pensemos en grande y tengamos una fe madura. Por lo tanto, el nuevo pacto es el pacto de la verdad que fue establecido a través de su muerte, derramando su sangre de sacrificio. Vayamos a Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Quién estableció el nuevo pacto? Dios mismo lo estableció. Solo Dios puede hacer esta obra. Solo Dios puede establecerlo. Ninguna cantidad de sangre de ovejas ni de sangre de cabras puede abrir las puertas del cielo. Solo la preciosa sangre del Cordero puede abrir las puertas del cielo, para que las almas que pecaron en el cielo y fueron expulsadas a esta tierra puedan volver al reino de los cielos. Por tanto, ¿cuál es el pacto que solo Dios puede establecer? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Quién dijo esto? Dios dijo esto. Pasemos al versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón.
y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré. ¿Qué perdonará Dios? La maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Al final, a través de este nuevo pacto, ¿qué hace Dios con todos los pecados que la humanidad cometió en el cielo? Él perdona todos los pecados y abre el camino para que la humanidad regrese al reino de los cielos a través del nuevo pacto. Un pacto rociado con la santa y preciosa sangre de Dios. Por esta razón, si conectamos las escenas de Mateo capítulo 26 y Lucas capítulo 22, en la que Jesús proclamó el nuevo pacto, ¿no llamó Él al vino de la Pascua mi sangre y explicó el significado de aquella sangre? Él dijo, esta copa es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Para qué es derramada? Para remisión de los pecados. Y al día siguiente derramó su sangre en la cruz, ¿no es verdad? Dios vino a esta tierra en la carne, pero la gente se burló de Él, llamándolo secta de los nazarenos y señalándolo con el dedo. Cada vez que hablaba las cosas más pequeñas del cielo, los judíos, los fariseos y los saduceos organizaban severos ataques contra Él. Consideren que Dios vino personalmente a esta tierra, la ciudad de refugio espiritual, donde nadie lo recibió ni lo aceptó. Si nosotros hubiéramos sido hijos que siempre hubieran dado alegría al padre y a la madre, tal vez ellos habrían actuado así. Sin embargo, siendo nosotros quienes cometieron pecados imperdonables y fueron desterrados a este mundo, ¿qué motivo habría para que vinieran hasta aquí por nosotros? Satanás reclamó la sangre de Cristo diciendo, si quiere salvar a sus hijos, debe derramar su sangre. Nuestro padre y nuestra madre se ofrecieron por voluntad propia a fin de salvar a todos los hijos. Así de grandes son nuestro padre y nuestra madre. ¿Cómo es posible que no cumplamos plenamente el primer mandamiento? ¿Amarás al Señor tu Dios? Nada en el mundo, ni siquiera todas las riquezas, puede compararse con el amor del Padre y de la Madre. El nuevo pacto, que aparece en Jeremías capítulo 31, no es solo el cumplimiento del perdón de los pecados, sino es el sacrificio de nuestros padres espirituales. El sistema de la verdad que Dios estableció con su sacrificio es el nuevo pacto. Qué valioso y precioso es este nuevo pacto para nosotros. La gente puede considerarlo insignificante diciendo, no hay necesidad de guardarlo, es solo una ley abolida. Pero para nosotros, los hijos celestiales, no hay nada más valioso y precioso. Veamos el capítulo 22 del libro de Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús mandó a Pedro y a Juan a preparar la Pascua. Veamos cómo guardó la Pascua en el versículo 19. Veamos el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Hay vino en la copa, ¿verdad? Diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En el marco de las palabras de Jeremías capítulo 31, ¿qué hace Dios a través del nuevo pacto? Él perdona nuestros pecados. ¿Y qué hará con ellos? Él dijo, no me acordaré más de ellos. El escritor del Evangelio, Mateo, escribió sobre esta misma escena de la siguiente manera. Vayamos al libro de Mateo capítulo 26.
Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Pasemos al versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Jesús explicó que el pan de la Pascua es el cuerpo de Cristo, es decir, su carne. Versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, Jesús dio gracias con la copa que contenía el vino de la Pascua. Les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto, es decir, el vino de la Pascua, es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús estableció la verdad del nuevo pacto, diciéndonos que la preciosa sangre de Cristo tiene el poder de quitar por completo todos los pecados que cometimos en el cielo. Además, lo afirmó diciendo: este nuevo pacto por vosotros se derrama. Gracias al favor de Dios, se abre una vez más el camino de regreso al reino de los cielos. Si Cristo no hubiera muerto de esta manera, por mucho que acumulemos servicios notables en este mundo, realicemos buenas obras o recibamos respeto de las personas, aún así no podríamos entrar por la puerta del reino de los cielos. Es porque la puerta del reino de los cielos es una instalación espiritual que solo puede abrirse con la preciosa sangre de Cristo. Hoy, pensemos detenidamente en todo este asunto. Si nos damos cuenta de que Dios vino a esta tierra solo por nuestros pecados y murió por nuestras transgresiones, mostrándonos su amor ilimitado y prometiendo que ya no recordaría nuestros numerosos pecados, siempre debemos ofrecer gratitud, gloria y honor eternos por la gracia del Padre y la Madre celestiales. ¿Por qué creen que la Biblia nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo? Cuando entendemos correctamente todos estos asuntos espirituales en el mundo espiritual, que debe salir siempre de nosotros, en lugar de quejas, debe surgir siempre la gratitud, ya que el Padre y la Madre celestiales han soportado todos estos dolores por nosotros y han atravesado tanto sufrimiento para abrir la puerta del cielo. El dolor que estamos experimentando en este camino no se puede comparar. Entonces, ¿qué debemos hacer todo el tiempo? Debemos dar gracias en todo. En todo incluye no solo las cosas buenas, sino también las cosas malas, las cosas molestas y las cosas con las que no estamos de acuerdo. La palabra todo abarca todo tipo de cosas. Si tenemos en cuenta esto y recorremos nuestro camino de la fe, podremos dar gracias en todo sin importar la situación que se presente, ¿verdad? Demos siempre gloria y gracias al Padre y a la Madre. Hermanos, ¿qué creen que la madre recordará? Hay muchas madres presentes aquí. Desde la infancia, un niño puede haberse metido en todo tipo de travesuras. Sin embargo, hermanos, ¿saben lo que queda en la memoria de una madre? Solo quedan las cosas buenas del hijo. Cuando una madre estuvo cansada y su hijo le dijo: «Madre, ¿no ha estado realmente cansada últimamente?», y masajeó sus hombros. Aunque solo lo hizo una vez en la vida, la madre lo recordará. Ella olvida las decenas de miles de travesuras de su hijo. Así es como recuerda una madre a su hijo. ¿Qué dice Dios sobre nuestros innumerables pecados? Nunca más me acordaré de sus pecados. Aquel que dijo:
no los recordaré más, es nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Celestial. En lugar de aferrarnos y acumular en nuestro corazón una sola falta de nuestros hermanos como una carga, debemos deshacernos de todas esas cosas, pensando en el Padre y en la Madre. Más bien debemos pensar, aunque cometí obras mucho peores, el Padre las olvidó todas. ¿Por qué he vivido una vida de discordia, fallando en armonizar y fallando en ser uno por algo trivial? Dios murió en la cruz, no solo por nosotros, sino también por aquellos hermanos y hermanas. Si hay conflictos e incomodidades en nuestras relaciones que nos impiden acercarnos, ¿qué debemos hacer a partir de ahora? Como hijos de Dios, asegurémonos de convertirnos en aquellos que pueden cuidar de los miembros de nuestra familia de Sión y de toda la humanidad con el gran amor que hemos recibido de Dios. Nuestras diligentes actividades de predicación también tratan de difundir el amor del Padre y de la Madre a todas las personas del mundo. Cuando predicamos, guarden el nuevo pacto, ¿no les estamos diciendo al final que regresen a Dios, quien perdona los pecados con misericordia? Por ello, continuemos compartiendo las buenas nuevas, difundamos la palabra de Dios a todos nuestros vecinos, familiares, amigos y parientes. Cuando hagamos nuestro mejor esfuerzo para entregar el amor y el sacrificio del Padre y de la Madre, esa obra en sí será reconocida por Dios. Durante los 10 días de la semana de oración, desde la fiesta de las trompetas hasta el día de expiación, grabemos profundamente en nuestro corazón este grande y noble amor de Dios, pidiéndoles que se conviertan en hijos del Dios Todopoderoso y lo sigan fielmente hasta el final, por donde quiera que Él nos guíe. Me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.